Es importante porque el hombre es espiritual. El hombre tiene usted sabe que es tripartito también, cuerpo, alma y espíritu. Y el alma está las emociones sentada, el cuerpo es la base y el espíritu es el que Dios alimenta con palabra de vida. Allí el espíritu del hombre el espíritu del hombre es sustentado por el Espíritu de Dios. Así que qué importante eso para que nosotros vayamos tomando las cosas en serio del Señor. Esto lo digo como enseñanza y advertencia, porque vamos a ver otros hermanos que van a usar palabras del Señor como cosas así de broma, de chiste, para usar esos medios que en el mundo se usa, pero no en el Señor. La palabra de Dios, allí podemos ver nosotros Lucas 8:13, también en Juan 5:44, 47. Si usted lo escribe eso, hermano, qué importante, porque yo no puedo estar acá moviendo todos los libros porque está relacionado con este tema. Entonces, qué lindo que usted en Lucas 8:13, allí pueda abrir su Biblia y ver qué es lo que dice. También en Juan 5:44 al 47, también allí hay una referencia de lo que estamos hablando. Dice, cuando las realidades del mundo llegan a ser mayores que las realidades del reino celestial de Dios, por medio de Cristo ocurre estas cosas. Empiezo yo a dudar y empiezo a debatir y le encuentro errores a las escrituras. Entonces este tema es complicado porque en realidad la apostasía empieza a crecer así de esa manera. Cuando yo me alimento de las cosas cotidianas de este mundo, de las cosas de información de este mundo, de las referencias quizás de alguna historia de alguien que no es cristiano o capaz que conoce algo de las palabras del Señor, pero las debate y entro en el mismo ritmo, entonces allí es perjudicial para mi vida espiritual. La primera información y más firme es la Biblia. La palabra del Señor es fuerte y poderosa. La palabra de Dios es el que sostiene al Hijo de Dios y al hombre que camina con Dios. A veces nosotros quizás no hemos experimentado ciertas situaciones o cosas por el estilo, pero la palabra nunca va a volver vacía. La palabra del Señor va a estar para allí dar a conocer la revelación que Dios quiere dar a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia. Por eso, qué importante es guardar la palabra en nuestro corazón. Las informaciones que podamos tener de este mundo no son mayores que la del reino celestial de Cristo. Los creyentes poco a poco, cuando están metidos en estas informaciones y en estas quizás enseñanzas que no son de Dios, que son enseñanzas de hombre, que sustenta solamente la atracción de alumbramiento superficial de la gente, esto pueden arrastrar nuestra vida. Y allí, ¿qué pasa? Va a perjudicar nuestra fe. Y la fe es la que debe estar consistente con lo que creo y con lo que yo experimento para poder ver manifestado el reino de Dios en nuestra vida. Mediante del engaño del pecado, también se vuelve cada vez más tolerante y en la vida del cristiano. Podemos ver en 1 Corintios del 6 al 9 y al 10. Usted sabe que el pecado dice que allí no entrará nada que esté manchado, que esté allí con esta contaminación. Usted sabe que el pueblo de Dios debe ser santo como el Señor es santo. Dice que la santidad, la prioridad del cristiano. La santidad es apartarse de lo mal. Por eso que dice que ningún fornicario, ningún sodomita, ningún engañador, mentiroso va a entrar en el reino de los cielos. Y eso no lo dice el pastor. Está en Corintios, usted léalo. Allí habla en 1 Corintios habla del 6, del 9 al 10. También en Efesios. También 5:5, ya
no aman lo correcto, cuando está este espíritu de apostasía en la vida del cristiano, ya no ama lo que es correcto. ¿Y sabe por qué? Porque empieza a verse dentro de la misma iglesia. La persona se siente perseguida, la que no está en la luz del Señor, la que no está aferrado a Cristo, la que no está alimentándose de Dios, la que ha dejado pasar los tiempos y se ha involucrado en cosas que realmente no ayudan al espíritu, sino a la carne. Fíjese, su forma de hacer las cosas o su forma de estar con la iglesia, le es aburrido, le es aburrido. Entonces, ¿por qué? Porque ha abierto una puerta para que el enemigo pueda sacarlo del propósito que Dios había tenido. Por eso la apostasía va a negar después la fe. Todo lo que niega la fe de Dios es apóstata y que en realidad empieza a caer de esa gracia que un día disfrutó, que un día pudo experimentar. ¿Cuánta gente que hoy anda en el mundo, hermano, cuenta del tiempo pasado, cuando estaba en el coro, cuando estaba predicando en las calles, y hoy está en el mundo? ¿Por qué? Porque abrió una puerta y esa puerta no era la puerta que el Señor quería abrir. Es la puerta que Satanás estaba allí abriendo para agarrar su vida espiritual y allí sacudirlo y también robarle lo precioso que Dios había hecho. Mediante el engaño del pecado se vuelve cada vez más tolerante al pecado. Mire, eso después justifican el pecado, hermano. ¿Cuánta gente que camina en la iglesia y empieza a caer de a poco va justificando el pecado? Por eso los hombres de Dios que están delante de una grey tienen que exhortar al pueblo del Señor. Fíjese qué pasaría si el hombre de Dios no exhortara. Usted puede leer los libros proféticos, allí los libros históricos de la Biblia, cómo los hombres de Dios exhortan fuertemente a la iglesia, al pueblo, cuando el pueblo se está diluyendo y siendo arrastrado por estas cosas. Entonces allí en la palabra del Señor en Timoteo habla, dice que es de exhortación, pero también para edificación. Si yo sé que hay cosas que no están bien funcionando en una persona, no tengo que dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque yo me estoy, como quien dice, añadiendo a eso lo que está viviendo. Como no es que yo niegue que sea un hermano, no, sino que lo exhorto para que despierte, para que no siga cayendo de la gracia del Señor. Entonces, no podemos, muchos predicadores hoy en día, hermanos, están no predicando ni exhortando y están dejando pasar estas cosas. Por eso hay iglesias que se van a perder. No digo que la iglesia de Cristo se va a perder, pero no hay iglesias, pueblo de Dios, muchos se van a perder por la falta de exhortación y conducción en la santidad, en la verdad de Dios y en todo lo que Dios demanda. ¿Cuánta gente que sigue pecando? Ahora no hablemos de pecado de fornicación ni adulterio, hablemos de pecado de engaño, de mentira, de falta de la verdad en cual ellos no quieren aceptar. ¿Cuánta gente dice, no, yo no acepto esto? Yo no voy a aceptar esto porque esto para mí no es agradable y tampoco no la voy a obedecer. En la Biblia también sale, en los libros proféticos, cuando el pueblo allí en Jeremías habla, dice, sí, escuchamos, pero no vamos a obedecer. ¿Cuánta gente hay así? Entonces es una apostasía. En verdad es una apostasía que puede manifestarse en la iglesia. ¿Cuánta gente que sabe que debe superar lo que está pasando y lo que realmente está viviendo, pero no está de acuerdo con cambiar de rumbo? Ellos persisten en vivir así. Ellos saben que están mal, pero al mismo tiempo ellos dicen, no, Dios en algún momento me va a levantar.
Pero si yo persisto y sigo persistiendo en lo que yo creo, entonces allí no queda otra cosa. Dios se aparta de él. Y por más que conozca la palabra, y por más que sepa que hay promesa de Dios, no van a ser realidad en su vida. ¿Por qué? Porque en realidad su vida ya no está en Cristo.